Hola amiguitos, Dios les bendiga, bienvenidos a un nuevo video. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre cómo le hablas a los demás de Jesús. Para nosotros los creyentes es muy normal en nuestra vida el orar por los alimentos, el orar cuando despertamos, cuando vamos a dormir. Tenemos a Jesús presente todo el tiempo, pero ¿cómo tratamos de hablar sobre el Evangelio de Jesús a los demás, a las personas que no creen en Dios? A veces en nuestra vida diaria es un poco complicado el compartir el Evangelio, a veces porque nos da pena, porque no sabemos quizás toda la Biblia o versículos, o tenemos miedo de que alguien nos pregunte algo sobre Jesús y no sepamos responder. Y creo que más allá de estar en muchas actividades dentro de la iglesia, el participar, el ser misionero y todo lo que engloba los ministerios dentro de la iglesia, porque es un fruto del Espíritu, el poder servir, tenemos que tratar de reflejar a Jesús. Recuerdo que un pastor de mi iglesia local allá en México, él decía que teníamos que predicar con el ejemplo. Y yo me acuerdo que era muy pequeña, tenía unos 17, 18 años, y yo no entendía muy bien el cómo predicar con el ejemplo, porque se suponía que teníamos nosotros que hablarle a los demás de Jesús. Pero conforme fui creciendo espiritualmente, me di cuenta que sí, tenemos que predicar con el ejemplo. También, no sé si se han encontrado alguna vez en su vida al típico cristiano que señala todo el tiempo, por ejemplo, de que si tú eres una persona que no llevas una vida muy grata, no sé, que todo el tiempo te la pases juzgando de que es que tú haces esto, es que tú haces el otro, eres un pecador. Entonces creo que si tú más haces eso, menos la gente va a querer saber de Jesús, menos va a querer acercarse y de conocer la promesa que tenemos en Jesús, que es la vida eterna, al momento de aceptarlo en nuestro corazón. Y somos piedras de tropiezo sin darnos cuenta, y eso a veces es muy, muy triste. Considero que como creyentes en algún momento de nuestra vida tenemos la oportunidad de hablarle a alguien del Evangelio. Puede ser que seas el único cristiano en tu casa, el único cristiano en la escuela, el único cristiano en tu trabajo o en alguna de las actividades que tú hagas diariamente, que se den cuenta a ellos que tú no eres como el resto, que tú no hablas así, que tú no te comportas de una manera, que tú tratas de reflejar a Jesús en todo momento. Y tenemos que ser muy honestos, porque en nuestra vida diaria a veces el reflejar a Jesús es muy complicado. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un momento en el que nos enojemos y explotemos, o que nos sintamos tristes por alguna situación. Es muy complicado, pero tenemos que tratar todos los días. Es una decisión. El seguir a Cristo es una decisión todos los días. Recuerdo hace mucho haber escuchado una predicación del pastor Charles Stanley, y este predicador decía que si tú fueras el único cristiano que conocerías, ¿tú creerías en Jesús? Y es una pregunta para examinarnos a nosotros mismos. Y yo me hice esa pregunta a mí misma, de que, a ver, si yo fuera la única cristiana que conociera, ¿yo creería en el Evangelio? Y es una pregunta que tenemos que hacernos todos los días. Creo yo que el estar en comunión con Dios todo el tiempo es una buena forma de reflejar a Jesús. Por ejemplo, si nosotros leemos la palabra de Dios, si hacemos devocionales, si escuchamos música que no sea del mundo, y el tratar de estar en comunión, en oración todo el tiempo, cuando nos despertamos, en los alimentos, cuando vamos hacia un lugar, y en la toma de decisiones de nuestra vida, siempre tener a Dios presente. Creo que eso nos va a ir moldeando poco a poco al carácter de Dios, y no al de nosotros mismos, porque como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nosotros ya tenemos que dejar, o sea, ya yo no existo. Jesús tiene que morar en mí. Si yo antes era de una forma, tengo que tratar de ser un poco más a Jesús, más agradable ante Dios, porque Dios aborrece algunas cosas. Entonces
agradarle a Dios tenemos que ir quitando poco a poco algunas cosas que a Dios no le agradan. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿cómo vamos a parecernos o cómo vamos a imitar el carácter de Dios si no pasamos tiempo con Él? Porque como les decía yo en el video anterior sobre la historia de Job, Job sabía de Dios, pero no lo conocía. Sí sabía que Él era el creador del universo y que era omnisciente, omnipresente, pero no lo conocía. Entonces, cuando él pasó por una serie de tribulaciones en su vida, pues poco a poco ya se fue dando cuenta quién era Dios. Y así nos pasa a nosotros en nuestra vida, antes de que nosotros aceptáramos a Cristo, sabíamos de un Dios, sabíamos que estaba ahí, que estaba, no sé, en el cielo, que estaba en todo lugar, porque es omnisciente, es omnipresente, pero realmente lo estábamos conociendo, realmente sabíamos a Él qué le agradaba, qué no le agradaba, y al leer la palabra de Dios nos damos cuenta cómo es el carácter de Dios, qué es lo que Él aborrece, que Él es lo que ama, y no tanto el que vayas a una iglesia y te diga a los hermanos, no te vistas así, no digas esto, no, porque siento que más allá de eso tenemos que tratar nosotros de hacer o reflejar lo que a Jesús le agrada, no lo que al hermano le agrada, porque no vamos a agradar a todo el mundo. Que si usas o no pantalón, que si tienes que usar vestido, que si tienes que usar en algunas iglesias que usan velo. Sí, sabemos que las iglesias cada una tiene como sus reglas, pero de nada te va a servir el vestirte siempre con modestia si tú realmente no estás reflejando a Jesús. Entonces Jesús por eso llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, porque por fuera se miraban bien aparentemente, cuando por dentro ellos no practicaban la palabra de Dios como era. Gálatas 5 del 16 al 17 dice: andad en el Espíritu y no satisfajáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces, si nosotros éramos de una forma antes de conocer a Dios y sabemos al leer la palabra que a Dios no le agrada ser así, entonces ¿por qué lo estamos haciendo? Y la vida cristiana no es fácil, es muy, muy complicada. Es bonita porque sí, tenemos la promesa de que sabemos que al dejar este mundo vamos a ir hacia la vida eterna, es la promesa que tenemos de Jesús, pero tenemos nosotros que hablar a los demás de Jesús. Tenemos que decirles que hay una vida eterna, que hay perdón de pecados, si tú aceptas a Cristo como tu Salvador en tu corazón. Pero como cristianos tenemos una gran responsabilidad, el tener que reflejar a Jesús en todo momento. Porque si nosotros somos de piedra de tropiezo para alguien que apenas está conociendo de Jesús o que no conoce, simplemente no va a querer saber nada de Jesús. Otra de las preguntas que debemos de hacernos es: ¿soy la misma persona dentro de la iglesia y afuera de la iglesia? ¿Estoy vistiéndome igual? ¿Estoy siendo la misma persona? Y tenemos que examinarnos, tenemos que pedirle a Dios: examíname, Señor. Sabemos que no somos perfectos, siempre tenemos batallas, tenemos luchas, pero ¿realmente sí estamos haciendo lo que Dios nos llama? ¿O solamente somos un sepulcro blanqueado por fuera, todo bien, pero por dentro, qué está pasando? Y si tú eres de las personas que es un poco penosa o penoso y dices: ay, me da pena hablarle sobre Dios, o me da pena si está pasando por alguna prueba y quiero orar por ti, pero me da pena, entonces mejor voy y lo hago en secreto. Ok, sí es válido, porque no todos tenemos quizás el mismo ministerio o el mismo talento de hablar a los demás, pero tu actitud en el trabajo, en la escuela, en las actividades diarias te va a ayudar para que esas personas se acerquen a Jesús, sin necesidad quizás que tú al momento les digas, porque de nada va a servir que tú los ataques o les digas: es que tú esto, es que tú el otro.
No, simplemente recuerda cuando Dios te perdonó a ti y ya, recuerda cómo eras antes y recuerda que Jesús al momento de perdonarnos, Él borró todo de nosotros. Él olvidó, quedó en el olvido y no tenemos también que recordárselo a alguien que ya lo sabe, que ya sabe que esa persona es así, así, así. Entonces, mejor escucha y trata de reflejar a Jesús y claro, darle una palabra. Gálatas 5 del 18 al 23 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. También tenemos que recordar algo muy importante que he aprendido durante este tiempo, es que a pesar de estar en todas las actividades dentro de la iglesia, no hacerlo por vanidad, no el decir de, es que yo hago esto, es que yo sirvo acá, es que yo voy acá, yo hago esto, yo entrego esto, no. Sí está bien porque es uno de los frutos, pero no hay que hacerlo por vanidad y también hacerlo con amor, porque si no tenemos nosotros amor al momento de servir, pues de nada va a servir. Sí, de nada va a servir que estés en todas las actividades, vayas de misionero, hagas buenas obras, si no hay amor en tu corazón, si no lo estás haciendo, porque nosotros al hacerlo no tenemos que esperar nada a cambio, no tenemos que decir, bueno, Señor, yo te voy a dar esto, yo voy a darle esto a tal persona, porque yo sé que esa persona me lo va a dar. No, tenemos que hacerlo por amor y no esperar nada a cambio. Y créanme, yo sé realmente que es muy complicado, a veces es muy difícil el reflejar a Jesús día a día, pero hay que negarnos a nosotros mismos todo el tiempo, porque si nosotros miramos a las demás personas con misericordia, como Dios nos mira a nosotros cuando nosotros vamos hacia Él y le pedimos perdón por alguna situación o por algo, entonces ¿por qué nosotros no mostrar misericordia a los demás? ¿Por qué tener ese celo de, es que tú eres así, por eso Dios no te ayuda, no te bendice? No, porque realmente no es así. Y para todo creyente no hay ninguna casualidad. Todo lo que ocurre en nuestra vida al momento de aceptar a Cristo, Dios lo permite. A veces son situaciones muy complicadas, pero que no sabemos en el momento hasta que pasa el tiempo y Dios nos muestra el por qué. A veces no será así, a veces el Señor no nos va a decir al instante el por qué pasaste esto, el por qué esto. Porque Dios en su sabiduría y en su misericordia, Él tiene todo bajo control y Él sabe lo que hace. Él sabe qué es lo mejor para nosotros a veces, aunque sea muy duro, aunque nos duela. Y pues hay que tratar de reflejar a Jesús, hay que tratar de hablarle más a las demás personas sobre su gracia, sobre el amor. Y si hay personas que creen en Jesús, pero que dicen, bueno, es que yo creo en Jesús, pero yo sé que no está en la iglesia y Él está en todo lugar. Claro, eso es real, eso es cierto. Lamentablemente hemos encasillado mucho que Jesús y Dios solamente está en una iglesia, pero también tenemos que congregarnos, porque a veces si tú no te congregas en ninguna iglesia, pues puede venir a tu vida unas situaciones tristes. Entonces, ¿cómo vas tú también a poder tener esa comunión con otros hermanos que pueden ayudarte, que te pueden dar una palabra? Y pues si tú estás sola o solo, pues no lo vas a poder hacer. Entonces sí es muy importante el congregarse, sí es muy importante buscar una iglesia en la que pues tú te sientas cómodo, porque no hay una iglesia perfecta. Todas las iglesias tendrán siempre quizás algo, o habrá hermanos que quizás sean
fariseos. Y si no hay, es porque tú eres el fariseo. Además, si tú tienes alguna tentación en tu vida o algo que estés haciendo mal, pero que sabes que no está bien, o quieres hacer algo que no está bien, o decir algo que no está bien, tienes que recordar la cruz de Jesús todo el tiempo. Si tú recuerdas el sacrificio que Jesús hizo en la cruz al momento de querer herir a alguien, o sea de la forma en la que sea, actuar de una forma no grata, recordar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es lo que nos puede ayudar a no hacerlo. Y eso ha sido todo por hoy. Dios te bendiga, recuerda leer tu Biblia y nos vemos hasta el siguiente video.